A ver amigos, hoy tenemos que hablar de algo muy serio. Miren, esto yo lo había tocado en otro video, tiene que ver con lo que está ocurriendo con los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. En ese momento la cifra que daba la cadena en SNBC era de 50 muertos y ya con 50 pues era todo un escándalo. Las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo otro ataque contra un presunto barco de narcotráfico en el Caribe esta semana, elevando el número de muertos confirmados por estos ataques a casi 70 personas. Pero meses después de la operación, importantes preguntas siguen sin respuesta. Según entrevistas de MSNBC a funcionarios del Congreso, observadores de derechos humanos y periodistas de la región, hasta 50 de los muertos en ataques de drones estadounidenses en el Caribe y el Pacífico siguen sin ser identificados públicamente. No sabemos sus nombres, sus familias no saben dónde están y el gobierno de EEU, según dos funcionarios del Congreso, quizás tampoco lo sepa. Reporteros locales dicen a MSNBC que familiares de los muertos tienen miedo de hablar temiendo represalias de narcotraficantes, sus propios gobiernos o incluso de Estados Unidos. En una rara muestra de bipartidismo, republicanos y demócratas de la Cámara exigen respuestas. Enviaron una carta a la administración esta semana preguntando, cito, bajo qué autoridad legal específica se están llevando a cabo estas incursiones y qué pruebas confirman que las personas fallecidas eran operativos del cartel y no civiles que hubieran sido coaccionados, engañados o víctimas de trata de personas. Pues hoy apenas una semana después, ya vamos por más de 80 personas que han caído en esos ataques. Y según un reporte del New York Times, el propio Pentágono admite que no sabe quiénes son. No hay identidades, no hay registros, no hay expedientes, solo embarcaciones destruidas y cuerpos en el mar. Y esto no es cualquier cosa, estamos hablando de una campaña militar del gobierno de Donald Trump que según expertos y antiguos diplomáticos no está dirigida a líderes de cárteles, sino a personas de bajo rango o incluso peor. Gente que podría ser pescadora, migrante o alguien que simplemente aceptó $300 por mover una lancha de un punto A a un punto B. O sea, es gente, según los informes, sin poder, sin jerarquía, sin información, sin defensa. Y déjame decir esto con mucha calma y con mucho respeto, porque siempre que tocamos este tema aparece ahí algún comentario del tipo, entonces tú estás defendiendo criminales, claro, estás a favor de la corrupción, y otras cositas más que les encanta agregar ahí en los comentarios. Pero no, nada que ver. Y está perfecto que cada quien opine como quiera. Este canal, obviamente aquí no borro comentarios ni nada de eso. Eso no está en discusión. Pero y aquí lo digo con toda tranquilidad. Mire, cuestionar operaciones militares no es defender el crimen. Y para que les quede bien claro, no solamente les voy a hablar de Donald Trump. Más adelante vamos a hablar de Obama. Ok, como les venía diciendo, cuestionar el Estado cuando está usando fuerza letal es exactamente lo que cualquier ciudadano responsable debería hacer, sobre todo cuando la misma información oficial reconoce que no se sabe a quién se está matando. Esto no es un debate moral sobre si la droga es buena o es mala. Es un debate sobre transparencia, proporcionalidad y responsabilidad estatal. Y mucho más cuando los propios congresistas estadounidenses están advirtiendo que este tipo de operaciones pueden crear más enemigos de los que eliminan. A ver, aquí hay algo que para mí es una de las partes más preocupantes de todo esto, porque cuando un gobierno realiza ataques letales, bombas, misiles, drones, eso no se hace al azar. No es como que un coronel o un general se le ocurrió apretar un botón y ya. Históricamente, Estados Unidos tenía tiempo pasado, clarísimo, inteligencia, revisión legal, evaluación de daños colaterales, cadena de mando, y alguien que al final asumía la responsabilidad. ¿Y quién está aprobando esto ahora? Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Ni el Pentágono ha salido a dar una rueda de prensa, ni el Departamento de Estado ha explicado el protocolo, ni la Casa Blanca ha dicho, sí, esto pasó por mi escritorio. Nada. Y eso no es normal. Miren, en operaciones anteriores, lo dije en ese video pasado, Irak, Afganistán, Yemen, por lo menos había un nombre, había un funcionario civil o militar que decía, yo autoricé ese ataque porque tenía informe de inteligencia. Aunque después uno se enterara de posibles errores. Pero al menos había registros. Aquí no. Aquí no sabemos si es Donald Trump directamente, si es Pete Hegseth, si es el Comando Sur, si es la CIA. No sabemos quién firma estas órdenes. Y ojo, esto no es un tema de opinión política. No es estar a favor o en contra de un partido. Es un tema de transparencia mínima, de saber quién toma las decisiones que terminan con vidas humanas en el fondo del mar.
Porque si un presidente quiere lanzar ataques en nombre de la guerra contra el narcotráfico, ok, está bien, está bien. Tiene el poder para hacerlo. Pero entonces que salga y lo diga, que muestre la cadena de mando, que explique cómo verifican objetivos, quién supervisa, quién revisa inteligencia y quién se hace responsable si algo sale mal. Y eso es lo que falta aquí. Hay bombas, hay muertos, pero no hay autor. En otras operaciones, incluso las más polémicas, al menos existía un registro. Y te voy a poner un ejemplo claro, que muchos van a recordar. El mismo Donald Trump autorizó la operación para eliminar a Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds de Irán. Eso fue un escándalo mundial. Hubo errores, hubo debates. Este canal ya existía en ese tiempo. Hubo consecuencias, hubo protestas. Pero aparte de todo eso, había una cadena de mando clara. Había documentos, había justificaciones legales, había inteligencia presentada. Había un proceso interagencial entre el Pentágono, la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional. Había un registro de quién aconsejó, quién se opuso, quién estuvo en la sala y sobre todo quién aprobó. O sea, podías estar de acuerdo o no con la operación. Eso ya es otro tema, eso ya es otro cuento. Pero sabías al menos quién firmó y por qué. Eso es lo que hace que este caso sea tan diferente. Aquí hoy estamos hablando de más de 80 muertos en el Caribe y en el Pacífico y no existe ni un solo documento público, ni una sola declaración oficial, ni una explicación del proceso de aprobación. Y aquí hay otra parte importante, pero que es crucial porque esto no es solamente un tema moral, ni un tema militar, ni un tema de narcotráfico. Esto tiene un impacto geopolítico enorme y de esos que pueden escalar en cualquier momento. Mira, cuando Estados Unidos realiza operaciones letales fuera de su territorio, hay una regla básica. Bueno, si muere un ciudadano extranjero, hay que notificar al país de origen, aunque sea incómodo, aunque genere tensión, aunque haya protestas diplomáticas, esa notificación se hace. ¿Y aquí qué está pasando? Que no se sabe quiénes son los muertos. No hay nombres, no hay nacionalidades, no hay edades, ni siquiera hay una lista preliminar. Nada. Bueno, y tú dirás, bueno, Johnny, ¿y eso por qué es grave? Bueno, pues porque imagina esto. ¿Qué pasa si alguno de esos muertos era colombiano, o venezolano, o dominicano, o mexicano, o brasileño, o incluso estadounidense? Eso cambia todo. Un solo ciudadano equivocado puede activar una crisis diplomática. Y aquí viene lo más importante. Los países del Caribe que no están tan solos como muchos creen, todos sabemos que no están solos, ya están pidiendo explicaciones, están preguntando quiénes son los fallecidos, qué pruebas tienen, por qué no informan. Y la respuesta que están recibiendo es silencio. Y ese silencio es una bomba de tiempo. Y ni hablar del mensaje geopolítico. Estados Unidos actuando unilateralmente, sin coordinación, sin diplomacia, sin advertencias. ¿Tú sabes quién ama este tipo de caos? Bueno, los países que están interesados en subirse al trono. China, Rusia. Para ellos, esto es un regalo, un argumento perfecto para decir, ven, Estados Unidos actúa sin reglas, Estados Unidos no respeta soberanías, Estados Unidos trata al Caribe como su patio trasero. Y amigos, a nivel internacional, pues ese tipo de percepciones importan. Porque en una región donde hoy China está invirtiendo millones y Rusia está ofreciendo armamento y acuerdos energéticos, el vacío diplomático lo llena alguien. Siempre y casi nunca es quien tú quieres. Por eso este tema no es pequeño, no es un detalle técnico, son acciones militares que pueden convertirse en crisis diplomáticas. Y entre más silencioso sea el gobierno de Trump, pues más ruido va a hacer la región. Para que no digan que aquí estamos, viendo esto con un solo ojo, vamos a poner la otra cara de la moneda sobre la mesa, porque resulta que algunos funcionarios de la administración de Donald Trump intentan justificar estos ataques diciendo, hey, Obama también lo hizo. Sí, pero hay una diferencia gigantesca. Porque sí, es cierto, esto que está pasando hoy en el Caribe no es la primera vez que Estados Unidos hace operaciones con objetivos no plenamente identificados. Durante la administración Obama, la CIA llevó a cabo lo que se conoció como ataques con firma o signature strikes, en que consistían en atacar grupos o individuos que no estaban plenamente identificados, pero que mostraban un patrón de vida. Todos estaban asociados con el terrorismo o tenían que ver con el terrorismo. Eso también fue muy criticado. Obviamente, desde el primer día los expertos decían, hey, si atacas a personas no identificadas, puedes matar civiles, puedes matar gente inocente y sobre todo puedes convertir a la población local en tu enemigo. Lo que hizo Obama fue tan polémico
que el término ataque confirma quedó prácticamente prohibido. Hubo presión del Congreso, hubo protestas diplomáticas, hubo debates internos. Al final impusieron restricciones y luego, para lavarle la imagen, empezaron a llamarlos ataques de disrupción. Un eufemismo, básicamente. Pero aquí viene lo más importante. Incluso en ese contexto había un proceso, había informes, había revisión legal, había supervisión. ¿Eran operaciones polémicas? Sí, pero no eran operaciones sin dueño. El punto final para ir terminando, y esto sí quiero dejarlo muy claro, es que necesitamos dejar de tratar este tema como si fuera un asunto de izquierdas o derechas, de liberales, conservadores. Aquí no estamos hablando de partidos, ni de ideología, ni de quién votó por quién. Aquí lo que hay son vidas humanas, personas reales, gente que tenía familia, que tenía un nombre, que tenía una historia, y que hoy no sabemos ni siquiera quiénes eran. Este no es un debate político, es un debate humano. Cuando la conversación pública se convierte en tú estás defendiendo el narcotráfico, tú odias al presidente Donald Trump, se pierde lo más importante, la responsabilidad de un Estado cuando decide usar fuerza letal. Miren, no importa si el presidente es demócrata o republicano, no importa si eres liberal o eres conservador, independiente, lo que sea. Cuando hay bombas cayendo sobre embarcaciones y ni el propio gobierno sabe a quién está matando, Eso debería preocuparnos a todos, porque la vida humana no tiene partido político, y la transparencia tampoco. Respeto por la vida. Esa sería mi frase. Si quieres colocar otra, dale, o sea, la que te nazca, la que te haya llegado con este video. Si quieres apoyar al canal, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Hasta pronto.